ahora vamos a ver cómo influyen los espacios de trabajo en la productividad y en la creatividad de los empleados. ¿Cómo? Bueno, no os lo voy a contar yo, os lo va a contar Eva Villanueva, que está ya con Teo Manzano, director de innovación de Steelcase. Muy buenos días, Eva. Muy buenos días, Leticia. Pues sí, así de bien acompañada estoy. Teo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estabas comentando, Leticia, efectivamente, que nuestro invitado de hoy es director de innovación de Steelcase, una consultoría estratégica de espacios. Y yo quería que nos hablases un poco de lo que es Steelcase y cómo valora y presenta que el espacio no son solo 4 paredes, sino que puede ser un campo de inspiración para el trabajo y para cualquier tipo de compañía. Claro, bueno, en Steelcase llevamos muchísimo tiempo investigando sobre el trabajo, los trabajadores y el espacio de trabajo y bueno, nos hemos dado cuenta que el espacio es una palanca fundamental para conseguir los resultados de las organizaciones. De hecho, en Steelcase nos gusta decir que el espacio es como el lenguaje corporal de las organizaciones, es lo que te permite ver si una empresa está innovando o no y sobre todo a los empleados les ayuda también bastante a embeberse de esa cultura empresarial y de que cuando los líderes de esa empresa quieren, sobre todo, llevar un cambio, que es un poco lo que nos ocurrió a nosotros aquí en Steelcase en España, ¿no? Que vimos que era necesario hacer un cambio de modelo de negocio y el espacio nos ayudó un poco a conseguirlo. Claro, Teo, porque lo podéis ver a través de la pantalla en estos momentos, esto no es que estemos en una zona común de descanso, sino que esto es el propio lugar del trabajo de Steelcase, donde bueno, comenzaron predicando por el ejemplo y es el lugar donde cuando se asoma un cliente entiende cómo ese espacio es un valor estratégico, aunque a priori parece que levantaba su suspicacia, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido la evolución desde vuestra propia experiencia con los trabajadores? Sí, bueno, al final, cuando cambiamos el espacio, la verdad es que la mayoría de las personas, como tú cuando has llegado aquí, pues dices, debe molar muchísimo trabajar en este espacio, ¿no? Y a casi todos les gustaba bastante, ¿no? Pero sí que había algunas reticencias al principio, sobre todo en algunos grupos, de si realmente era bueno el que tuviéramos un espacio tan flexible y no estuviéramos organizados por departamentos como antes, ¿no? Entonces, después de ya 2 años, un poco más de 2 años trabajando en este espacio, todos nos hemos dado cuenta que es realmente la palanca estratégica que necesitábamos y la mejor prueba de ello es que nadie le gustaría volver a trabajar como trabajábamos antes, ¿no? Y cuando vienen los clientes realmente entienden, a pesar de que cada empresa, dependiendo de su sector, de su propia cultura, tienen una forma de organizarse diferente, casi todas las empresas buscan modelos parecidos al que tenemos aquí. Hablamos por enumerar un poco e identificar que al final las necesidades de cualquier empresa, que lo que busca es el mayor rendimiento, optimización y la satisfacción de los empleados para que contribuyan a ese crecimiento, lo habéis visto porque son vuestros clientes desde educación, cultura, psicología, diseño. Sí, evidentemente afecta a todas las empresas y lo que sí hemos visto es que esas empresas que optaron inicialmente por un modelo más flexible y más innovador, les ha sido también más fácil adaptarse después de la situación un poco de la crisis con la pandemia que estamos teniendo. Entonces es algo que aplica prácticamente a todos los sectores, no es una cosa que sea exclusivo de un sector ni de un tipo de empresa, sino que realmente es expansible a todos y sobre todo, aunque no existe una fórmula mágica porque lógicamente cada organización tiene su propia cultura, sí que es cierto que el modelo flexible, pensar en el bienestar de los trabajadores y sobre todo fomentar la colaboración es algo que hoy en día está en todas las empresas, no solamente en las empresas que tenemos aquí, sino a nivel global. Hablabas, Teo, de esa flexibilidad que ofrece este formato ecosistema de trabajo y quería precisamente preguntarte, acabas de mencionar de alguna manera la llegada de la pandemia, ¿cómo ha podido influenciar además la huella que ha podido tener en vuestro propio funcionamiento y bueno, cómo los beneficios que le habéis encontrado y cómo ha podido beneficiaros? Vale, bueno, evidentemente la huella que ha dejado ha sido muy profunda en todos los sectores económicos y en todos nosotros, ¿no? Yo creo que ha sido muy importante. Lo que sí que es cierto es que antes de que llegara ya hablábamos mucho de versatilidad, de flexibilidad y lo que ha hecho ha sido reafianzar esos conceptos. Si pensamos, por ejemplo, solamente en la parte tecnológica del
del trabajo, o sea, la utilización de métodos flexibles, pues lo primero es que aquellas empresas que ya optaron por soluciones flexibles y móviles para que la gente pudiera trabajar desde casa, etcétera, lo tuvieron mucho más fácil, pero ahora ya se ha implementado en todas las empresas. Es decir, todas las empresas tienen que contar con sistemas tecnológicos que permitan tener esa flexibilidad. Con el espacio de trabajo pensamos que va a pasar un poco lo mismo, es decir, todas las empresas necesitarán adaptarse a tener un espacio flexible que les permita trabajar de acuerdo a los nuevos tiempos, ¿vale? Hablando precisamente de tecnología, cuando hablamos de cuál puede ser el mejor espacio para implementar tecnología, yo siempre suelo decir que es aquel espacio que es más flexible, ¿no? Pues con el espacio de trabajo pasa lo mismo, es decir, cuanto más flexible sea el espacio, mejor estará preparado para el futuro, porque sobre todo hemos tenido un cambio muy grande, pero estamos seguros de que vamos a tener nuevos cambios, ¿no? Económicos, sociales, etcétera, con lo cual creo que la flexibilidad es una de las características más importantes. Esa flexibilidad incluye, lo digo para hablar un poco de lo que es la realidad de Steelcase, la posibilidad de que aquí uno llegue a trabajar por las mañanas y no llegue y se sienta en el mismo sitio, ni tiene la obligación de encontrarse con su ordenador, ni su mismo compañero junto a él cada día. Puede cambiar desde una barra, una mesa, un sofá. Cuéntanos cómo es esa realidad. Efectivamente, nosotros lo que intentamos es que cada trabajador pueda tener la posibilidad de elegir y controlar cómo y dónde trabaja en función de la tarea que tiene que realizar. Obviamente, en organizaciones con bastantes empleados, lo ideal es también contar con algún sistema que te permita reservar con antelación ese puesto al que vas a trabajar, con lo cual también contamos con sistemas que nos permiten reservar ese puesto con antelación y no tener esa ansiedad de llegar y decir, bueno, llego a trabajar y no sé dónde voy a trabajar, ¿no? Pero lo importante es que antes, de alguna manera, tú trabajabas en un puesto fijo y tenías muy pocas posibilidades de trabajar en otro sitio. Hoy en día la idea es que puedas trabajar en función de lo que vas a hacer y qué actividad vas a realizar. Incluso en un momento determinado, si necesitas más concentración, puedas irte a un área más cerrada, un despachito o lo que sea, para que puedas trabajar de una manera más concentrada, que puedas pensar. O que necesitas estar en una zona abierta, una zona de colaboración, o tienes que tener reuniones, pues puedas seleccionar el espacio que vas a trabajar. Entonces, eso lo que te permite es tener más selección y control y trabajar de una manera con más confianza y con más herramientas para poder sacar tu trabajo. Las opciones existen y eso al final es lo que enriquece y lo que abre las oportunidades, pero quería hacer un poco de hincapié en si hay algún lugar favorito o algún momento de trabajo que uno dice, no, arranco aquí siempre, pero a lo largo de la jornada van cambiando. Bueno, lo que es interesante es que, por supuesto, hay gente que incluso pues intenta sentarse casi siempre en el mismo sitio. Una vez que tienes la flexibilidad, pues es más difícil que las personas se queden en un sitio muy estático, ¿no? Y por supuesto lo que es importante o lo que nosotros hemos visto es que las personas no todas tienen el mismo espacio favorito, ¿no? Esa es una de las características también de tener diferentes espacios, como una paleta de posturas, de espacios y de puestos, de manera que cada uno puede elegir donde se siente más a gusto, ¿no? Porque no todos trabajamos de la misma manera. Hay personas a los que a lo mejor es para ellos súper importante no tener ruido, y hay otras personas en las que a lo mejor necesitan el ruido para poder desarrollar su trabajo, ¿no? Con lo cual, lo importante y lo que hemos visto es que hay una variedad muy grande en cuanto a lo que las personas pueden elegir como puestos favoritos, y el darles esa opción hace que todo funcione mucho mejor. No querría terminar sin preguntarte, no sé si hay una tónica común que se repita o algo en lo que parezca que coincidan todos los clientes cuando llegan y vosotros les ofrecéis esas soluciones para constituir ese espacio como lugar estratégico de desarrollo. ¿Qué nos puedes decir? Vale, yo lo que creo es que una constante que estamos viendo cada vez más importante y que también la crisis de la pandemia ha acentuado es que la mayoría de las empresas estamos muy preocupadas por asegurar el bienestar de los trabajadores, con lo cual todo aquello que influya en el bienestar de los trabajadores, ahora mismo la mayoría de las empresas están buscando ello. Y la segunda parte es la parte de colaboración. Si os fijáis, está aumentando bastante el teletrabajo y en muchos casos el ir a la oficina, sobre todo lo que significa ir a una zona de colaborar y poder compartir, crear, tener trabajo creativo, etcétera, ¿no? Con lo cual yo diría que las dos cosas más comunes que estamos viendo, las dos cosas que se repiten más, son realmente pensar en el bienestar de los trabajadores y pensar también en las posibilidades de colaboración efectiva. Pues ahí quedan esas demandas y esas coincidencias, que al final es hablar del día a día, ¿no? Del tejido empresarial y los ciudadanos. Teo Manzano, director de innovación de Steelcase, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en Negocios. Muchas gracias a vosotros, que os vaya muy bien. Gracias. Pues Leticia, os devolvemos la conexión a Platón. Muchas gracias, Eva, qué chulada ese espacio de Madrid Plaza.